Bienvenidos sean a este nuevo video de este curso de desarrollo de backdoors con Python, a lo que también se le podría atribuir el título de Hacking con Python, pero pues este es un curso diferente. Pero bien, vamos a continuar con esta serie de videos, y ahora vamos a ver una característica muy interesante que seguro muchos de ustedes ya esperaban, y tal y como el título de la clase lo dice, para este video vamos a implementar funciones que nos permitan la descarga y subida remota de archivos. Es decir, de nuestra máquina poder transferir un archivo local a la máquina que tengamos infectada y viceversa. ¿Esto para qué? Esto para que no nos limitemos únicamente a ver el contenido de los directorios que tenemos disponibles en la máquina infectada, sino que también podamos interactuar con los archivos descargándolos a nuestra máquina. Pero bien, para no hacer más largo el video, vamos a continuar. Y antes de poder empezar a codear esas funciones, necesitamos implementar o importar un nuevo módulo que hasta ahora no hemos trabajado, y hablamos de que vamos a importar el módulo de B64 o base 64. Entonces vamos a poner import base 64, listo. Y ahora sí vamos a implementar esas funciones y lo vamos a poner por aquí. Como sabemos, nosotros vamos definiendo los comandos según las funciones que queremos implementar. Entonces aquí vamos a poner un elif comando hasta la posición 8. ¿Y por qué 8? Porque recordemos que como es un string, podemos acceder a los valores con esa técnica que tanto conocemos como slicing. Entonces, con esto podemos determinar qué comando se ha introducido en un cierto rango de posiciones. Entonces, si comando hasta la posición 8 es igual a download, es decir, con esto vamos a descargar un archivo, vamos a mandar el comando target.send, vamos a mandar comando, listo. Y antes de continuar, como vamos a transferirnos un archivo de la máquina infectada a nosotros, tenemos que crear también ese archivo en nuestra máquina local y luego vamos a escribir en él. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a usar la sentencia with, vamos a poner with open. ¿Y qué archivo es lo que vamos a abrir? Pues vamos a abrir el archivo que nosotros estamos solicitando. Entonces vamos a poner with open comando de la posición 9 hasta el final. ¿Y cuál va a ser el modo con el que vamos a trabajar ese archivo? Pues va a ser escritura binaria. Entonces vamos a poner wb. Bien, wb as file download. Recuerden que esto es una variable la cual ustedes pueden escoger el nombre. Listo. Ahora, ¿cuáles son los datos que le vamos a escribir? Pues los datos que nosotros le vamos a escribir al archivo van a ser datos es igual a target.recep. Desde luego, como sabemos, esto tiene que tener una longitud de un buffer. Entonces la longitud le vamos a poner 30.000. Esto va a depender mucho del tamaño del archivo que nosotros vamos a descargar. Cuanto mayor sea el tamaño del archivo, más largo tiene que ser el buffer. Pero bueno, con esto estaría bien para poder trabajar con un archivo cualquiera. Bien, ahora vamos a poner file download .write, pero alto. Lo que estamos recibiendo en datos no son datos en texto plano, sino que vienen encodeados en base 64. Entonces, vamos a poner aquí base 64.b64, decode. Y como su mismo nombre lo dice, estamos haciendo uso de la función b64 decode. Y esto se va a encargar de poder convertir una serie de caracteres que estén encodeados en base 64 y poder convertirlos a texto plano y así poder escribir. Bien, entonces vamos a poner datos, ya que esos datos son los que hemos recibido por aquí. Perfecto, aquí ya está esta función en el servidor. Ahora falta implementarla en nuestro archivo del cliente. Y ahora vamos a trabajar con él. Así que vamos a el cliente y de la misma manera como hicimos en el archivo anterior, vamos a poner por aquí la opción de ese comando download. Entonces vamos a poner elif res, que recordemos que aquí en el cliente no es comando la variable que almacena los datos, sino que la que los almacena es res.
Entonces, el if res hasta la posición 8, de la misma manera que en el archivo anterior, es igual a download. Y si aún mantienen la duda de por qué hasta el 8, es porque únicamente tienen que contar los caracteres. Download son 8 letras, entonces va a ser hasta acá. Bien. Y de la misma manera como hicimos en el video anterior, tenemos que abrir un archivo, en este caso el que el usuario está pidiendo, en una lectura binaria. Entonces lo tenemos que hacer de la siguiente manera. With open res desde la posición 9 hasta el final, que a partir de la posición 9 ya sería el nombre especificado del archivo que el usuario está pidiendo. ¿Y en qué modo lo vamos a abrir? Pues vamos a hacerlo en lectura binaria. Esto va a ser igual a la variable file download. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Esto va a ser todavía más fácil que en el video anterior. Aquí únicamente vamos a enviar los datos del archivo que estamos leyendo. Y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Cliente.send y vamos a mandar esos datos encodeados. Y como en el servidor estamos tratando de descifrar texto que vaya en base 64, tenemos que implementar algo similar en el cliente. Y esto lo vamos a hacer así. Import base 64 de la misma manera. Y a diferencia de aquí que estábamos usando la función b64decode, aquí vamos a usar encode. Y esto lo vamos a aplicar así. Base 64.b64. No olviden que esta función empieza con b64. b64 encode. ¿Y qué es lo que vamos a encodear? Pues vamos a poner file download.read. Y listo. Ahora hemos terminado esta función encargada de descargar archivos de manera remota a nuestra máquina como atacantes. Pero para verificar que esto funcione vamos a ejecutar. Entonces yo voy a poner a la escucha mi servidor. Lo pongo a la escucha. Y bien, nos dice que ya está esperando conexiones. Entonces voy a hacer lo siguiente. cd OneDrive, cd escritorio, cd backdoors. Y voy a ejecutar mi archivo cliente.py. Entonces Python cliente.py y voy a ejecutar. Bien, no ha pasado nada, pero ya hemos recibido la conexión. Ahora vamos a regresar a un directorio y vamos a ver qué hay. cd ... voy a listar. Y bien, tengo un par de archivos por aquí como server o soc5. Entonces, ¿cómo vamos a comprobar que esta función funciona? Pues vamos a aplicar nuestro comando download. Y recordemos que esto va a recibir un parámetro. Y ese parámetro va a ser el nombre del archivo que nosotros queremos descargar. Y el archivo que nosotros queremos descargar, en mi ejemplo, en el de ustedes puede ser cualquier otro, va a ser por ejemplo soc5.py. Voy a dar un enter y vamos a ver qué pasa. Doy un enter y aparentemente no pasó nada. Pero por aquí, si se dieron cuenta algunos, se ha hecho un nuevo archivo. Y voy a ponerlo en cámara lenta para que puedan verlo. Ahora, si revisamos qué es lo que contiene ese archivo, es exactamente lo que yo tenía en mi archivo que yo tenía en el escritorio. Entonces, esta función de descarga de archivos de manera remota ha funcionado de manera correcta. Por lo tanto, hemos logrado implementar una función en nuestra backdoor que se encargue de descargar archivos de manera remota desde nuestra máquina infectada hasta nuestro servidor. Y a pesar de que lo estamos probando en una máquina local, desde luego esto lo vamos a probar en una máquina diferente. Entonces, más adelante cuando creemos esa máquina virtual, van a ver que estas funciones siguen trabajando. Por este video sería todo y nos vemos en el siguiente, en el cual vamos a implementar ahora una función que a nosotros nos permita subir archivos a la máquina que tengamos bajo nuestro control. Así que bien, vamos a la siguiente clase, pero no sin antes explicar qué es lo que hemos hecho. Bien, primero que nada, hemos hecho un nuevo condicional en el cual verificamos que la variable comando hasta la posición 8 sea la palabra download. Si lo es, nuestra herramienta está sabiendo que estamos solicitando la descarga de un archivo. Si lo es, va a enviar ese comando y va a crear un archivo en el cual se van a escribir los datos del archivo que el cliente nos está mandando.
mismos datos que recibimos en la variable datos y al final los escribimos, recordando que estos vienen en base 64. Por lo tanto, usamos la función b64decode y le pasamos el parámetro datos. Lo mismo en el cliente, y esto es más sencillo, ya que si es igual a download, nosotros vamos a abrir un archivo. El archivo tiene que estar en la máquina infectada, y la función open lo va a estar trabajando como lectura binaria en la variable fileDownload. Y únicamente haciendo uso de la función send, lo enviamos, no sin antes pasarlo a base 64, al objeto del archivo que hemos hecho utilizando la función .read. Pero bien, espero este video les haya gustado y ahora sí vamos a la siguiente clase.